Mis hermanos, feliz día martes, les habla su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día la palabra de Dios, primeramente comenzando con el Salmo, luego una pequeña oración, la primera lectura y el Santo Evangelio, y le voy a pedir al Señor que nos instruya, que a través de su palabra, mis hermanos, nos abra la mente y el corazón, que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que es lo que tanto necesitamos para entender los mensajes de las Sagradas Escrituras, y que siempre leamos la Biblia, mis hermanos, para instruirnos de nuestro Señor. Voy a comenzar primeramente con el Salmo. El Salmo es el número 26. Si gusta repetir después de mí: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Bendito y alabado sea, Señor, te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por un día más que nos concedes. Gracias, mi Señor, porque en ti encontramos la sabiduría, encontramos la salvación y encontramos todos tus favores, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, se están disponiendo a abrir su mente y su corazón para escuchar de la palabra de Dios. Dales también a ellos, Señor, la sabiduría que ellos necesitan para entender tus mensajes, Señor, y para abrir el corazón y para estar siempre atentos a tus mensajes. Enséñanos, Señor, la palabra. Enséñanos, Señor, a seguirte todos los días de nuestra vida, porque solamente en ti vamos a confiar, solamente en ti, Señor, vamos a encontrarnos cuando nos vayamos de aquí, de esta vida, hacia la otra, Señor. Te pedimos que nos sigas dando las fuerzas, Señor, para seguirte y no desviarnos, Señor, del camino, ese camino que va hacia ti, Señor. Que siempre tengamos, Señor, el deseo de trabajar, Señor, para tu servicio, de enseñar a todos nuestros hermanos el camino, ese camino de la salvación. Que todos, Señor, en este mundo, Señor, te conozcamos, que todos dejemos este mundo, Señor, y solamente pensemos en la salvación. Solamente pensemos en aquello que nos vamos a ganar, Señor, el día que estemos junto a ti. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, gracias por instruirnos, gracias por darnos la fortaleza y por abrirnos la mente y el corazón hacia todo lo divino. Que la divinidad de nuestro Dios Padre siempre nos dé ese aliento, y tú, bendito Espíritu, continúes dándonos la sabiduría, continúes llenándonos de tu Espíritu para no dejarnos influenciar por ninguna otra secta o otras cosas de este mundo que nos quieran alejar del camino de Dios. Sí, bendito Espíritu, te pedimos pues nos sigas llevando de tu mano y nos sigas dando la fuerza para seguirle a Dios de todo corazón. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy, y te pedimos no nos dejes, que siempre nos alejes del pecado, que siempre nos alejes de todo aquello que no es de Dios, para seguirle de todo corazón y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre seguir los pasos de nuestro Dios. Y a ti, Mamita María, te doy gracias por tu intercesión, por interceder siempre, Madre del Cielo, por todas nuestras dificultades, enfermedades y todo aquello que nos aqueja, Mamita María. Ayúdanos, Madre del Cielo, a encontrarle solución. Solamente tú, Madre del Cielo, que estás ahí junto a Jesús para ayudarnos con todas nuestras intenciones, ponemos nuestra confianza, porque hasta el día de hoy, Mamita del Cielo, no hemos quedado ni un día defraudados, sino que siempre estás ayudándonos ante Jesús para salir adelante, y con grandes fuerzas te pedimos siempre, Mamita María, por nuestros enfermos y por nuestras mismas enfermedades, para que salgamos en victoria, Mamita María, con todas esas enfermedades que nos aquejan. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues en este momento voy a compartirles la primera lectura
Y la primera lectura, mis hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y luego nos vamos a cambiar del versículo 9 al 11. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, no necesitan que les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sientan en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores de parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo les está tomando palabras de uno de los evangelios de Jesús, cuando Él les dice que estén despiertos, que estén listos para todo lo que venga en un futuro. Sabemos que Jesús nuestro Señor nos enseñó que todo aquel que se mantenga firme, que todo aquel que no duerma o que no esté en este mundo, o sea, que participe en lo de este mundo, las cosas que tanto atraen, sino que le sigamos a Él de todo corazón, somos los que estaremos siempre despiertos y somos los que estaremos atentos al mensaje del Señor, y que el día que Él venga, el día que Él esté para venir, nos encuentre despiertos, no nos encuentre dormidos en este mundo, sino que tengamos la plena fe y la plena convicción de que iremos ante nuestro Dios, de que estaremos con Él por una eternidad. A eso se refiere aquí San Pablo cuando les habla de esta manera a los tesalonicenses. Les dice: estén despiertos. Primero que todo le hacen esta pregunta a San Pablo: ¿cuándo sucederá eso? ¿Cómo será? Sobre esto, hermanos, les dice San Pablo, no necesitan que se les hable, pues saben perfectamente que el día del Señor llega como un ladrón en plena noche. Cuando todos se sienten en paz y seguridad, les caerá de repente la catástrofe encima, lo mismo que llegan los dolores del parto a la mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Nos está hablando San Pablo de la misma forma que Jesús les hablaba a sus apóstoles en aquella conversación que tuvo Él con ellos. Que estén listos, porque no saben en qué momento, a qué hora va a llegar la catástrofe, o sea, el punto final de este mundo, cuándo va a acabarse. Nadie sabe de esto más que nuestro Dios Padre. Mismo Jesús lo decía, que este día se va a llegar. Nadie va a escapar de ello. Inclusive, mis hermanos, los que estemos ya bajo tierra, vamos a ver ese final. Nuestro Dios nos tiene destinados para seguirle a Él, no para perdernos en este mundo. Lo dice claramente aquí la palabra de Dios, de San Pablo a los tesalonicenses. Mantengámonos pues sobrios, mantengámonos despiertos, para que ese día no nos caiga en sorpresa, y siempre estemos atentos, que lo que hagamos, mis hermanos, le agrade a nuestro Dios, y no que le desagrade, porque Dios nuestro Señor ve todo lo que nosotros hacemos aquí en esta vida. No estemos pensando que Dios no ve nuestros actos, ¿verdad? Todo lo que nosotros llevamos a cabo aquí en la tierra, el Señor lo ve. El Señor no está ciego y no está sordo. Así es que estemos pues despiertos para lo que el Señor se pueda fijar de nuestra maldad o de lo bien que hacemos también, ¿verdad? Porque todo lo bien que hagamos, Dios nos lo va a tomar en cuenta. Y si Dios nos lo toma en cuenta, si nosotros estamos haciendo el bien, si no hacemos nunca el mal y no hablamos mal de las personas, Dios lo ve todo, mis hermanos, y entonces
nos va a ayudar a que le sigamos a Él. Todo lo que hagamos en el nombre del Señor va a ser para nuestro bien. Del versículo 5 en adelante dice: todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no durmamos como los demás, sino permanezcamos sobrios y despiertos. ¿Qué quiere decir aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace el ladrón? ¿Qué es lo que hace el malvado? Todo lo hace a escondidas. Especialmente se utiliza la noche para hacer sus maldades. Entonces, los que cometen la maldad siempre andan buscando hacer las cosas a escondidas. Nosotros no, mis hermanos. Cuando una mentira se echa, cuando hablamos mentiras, Dios ya sabe que tú le estás mintiendo a tu prójimo, a tu esposa, a tu padre, a tu hermano, a quien sea que tú le estés mintiendo. El Señor ya está condenando esta mentira. Por eso hay que estar despiertos a todo esto. No hay por qué echar mentiras. Si la verdad es de Dios, ¿por qué vamos a mentir? La mentira no puede venir de Dios, solamente del diablo. Entonces, ¿por qué vamos a mentir? Si Dios nos ha enseñado, si Dios nos ha instruido a que no lo hagamos. A través de las lecturas, el Señor nos dice que vivamos en la luz, no en las tinieblas. La mentira son tinieblas. Todo aquel que comete una maldad, que comete robos, que se mete con la mujer de otro, que comete un asesinato o cualquier otra cosa, siempre lo hacen a escondidas, o sea, en tinieblas. No andan buscando la luz para hacerlo, ¿verdad? Todo el tiempo están, mis hermanos, para cometer la maldad en medio de la oscuridad o siempre a escondidas. Pero nunca, mis hermanos, lo hacen a la luz del día. Todo el tiempo se busca cometer la maldad en las tinieblas. Hermanos, y nosotros que conocemos de Dios, que le hemos seguido desde que lo conocemos, no hay por qué mentir, no hay por qué cometer maldad alguna si somos de Dios. ¿Por qué vamos a hablar mal de alguien? ¿Por qué vamos a cometer un robo? ¿Por qué vamos a meternos con la esposa de un hermano? ¿O por qué vamos a hacer cualquier otra cosa si somos de Dios? No, hermanos, ya conocemos de Él, ya le hemos seguido, conocemos de la palabra de Él, pero no hacemos nada de sus instrucciones que nos da a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo absolutamente nada bien, sino pura maldad en nuestra vida. Busquemos de Dios, mis hermanos, y Él nos va a ayudar. Él nos va a seguir transformando para que le sigamos de todo corazón y no en tinieblas, con mentiras, ¿verdad? Cuando seguimos a Dios solamente porque nos lo dicen que lo hagamos y no porque nosotros estamos para hacerlo por nuestra propia cuenta, pues entonces eso de nada nos sirve. Sigamos a Dios porque a nosotros nos nace, no porque la gente nos lo dice. Sigamos pues a Dios, mis hermanos, de todo corazón, y no nada más porque la gente nos habla de Él. Conocemos ya de Dios, nos hemos estado instruyendo en su palabra, nos hemos estado instruyendo a través de tan bellos libros que hemos leído, que siguiéndole a Él vamos a encontrar la paz y la felicidad. No hay por qué seguir los caminos falsos, los caminos de la oscuridad, los caminos en los que el demonio trabaja siempre. Fíjense lo que dice del versículo 9 en adelante. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Sino a que hagamos nuestra la salvación. ¿Cómo vamos a hacer nuestra la salvación si estamos en tinieblas? ¿Cómo vamos a hacer nuestra la salvación si trabajamos siempre a oscuras? No, hermanos, la salvación se encuentra a través de la oración, a través de ayunos, a través de penitencia, hacer lo justo, hacer lo que a Dios le agrada y no lo que les agrada. En eso vamos a ir siempre por el buen camino. Pero si nos desviamos un poco y si seguimos un destino falso, un camino que no es del Señor, nos va a ir mal en la vida. Vamos a quedar en las tinieblas, como lo dice aquí. Cuando llegue el ladrón y entre a nuestras casas, nos va a encontrar dormidos y nos va a deshacer. Nos va a llevar para con él a esas tinieblas, a ese infierno, que es un infierno eterno, que nadie desea, mis hermanos.
Yo les aseguro que todo el que me escucha, a nadie nos gustaría estar en medio de ese fuego que va a ser eterno. Más bien una luz eterna, una luz que brilla, una luz que no se apaga jamás. Eso es lo que todos deseamos, llegar a estar junto a Jesús por una eternidad. De esto nos habla aquí San Pablo, dice, sino que hagamos nuestra la salvación por Cristo nuestro Señor. Hagámosla nuestra. Que Jesús nuestro Señor esté esperándonos en ese reino cuando vayamos de aquí para allá, y no que esté el demonio esperándonos para un fuego eterno. Que eso va a suceder, de eso no tengamos la menor duda. Todas las personas que, como nos dice aquí la palabra de Dios, que andan en la oscuridad, pues obviamente, mis hermanos, que se andan buscando que el demonio venga por ellos. Eso solamente Dios puede saber si ellos van a la condenación o a una gloria eterna. Solamente Él. Porque ni nosotros mismos podemos condenarlos. Nosotros sabemos y vemos cómo ellos viven y cómo nosotros llegamos a vivir también cuando no conocíamos de Dios. Pero ahora que ya conocemos, entre más conocemos, fíjese bien, entre más conocemos nosotros de la palabra de Dios, y si seguimos haciendo todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios, con mucho más rigor a nosotros se nos va a condenar. Por eso hay que estar listos, por eso es que hay que estar despiertos, porque no sabemos cuándo, a qué hora es que el Señor va a llegar a pedirnos las cuentas. Ojalá y esto no fuera a suceder, ojalá y esto fueran cuentos, pero no, son palabras de Jesús nuestro Señor y de nuestro Dios Padre. Abramos pues la mente y nuestro corazón, mis hermanos, y no nos dejemos engañar por todo lo que aquí este mundo nos ofrece. Este mundo nos ofrece un sinfín de cosas. Todo aquello que al mundo le gusta, a nosotros también a veces nos atrae. Y si conocemos a Dios, mis hermanos, no vamos a seguir los pasos de nuestros hermanos que van directo a la condenación. Hay que seguir los pasos del Señor para no condenarnos, para no estar en la espera de ese demonio que va a estar para echarnos al fuego. Hay que estar atentos, hay que seguir siempre los pasos del Señor para que no nos pase lo que no queremos que nos pase. Me gusta lo que dice en el versículo 10. Dice, Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y edifíquense juntos, como ya lo están haciendo. Si ya lo estamos haciendo, si nos hemos estado edificando en el nombre de Jesús nuestro Señor, ¿por qué vamos a tener miedo? No hay por qué tener miedo. Edifíquense mutuamente. O sea, nosotros, los que estamos aquí hablándoles diariamente a través de esta radio, también hemos sido ya instruidos por otros. Otras personas nos han enseñado el camino a seguir, ese camino por el cual nadie quiere ir. Seguir a Dios, mis hermanos, muchas personas tienen miedo. Seguirle a Él, no les gusta el compromiso, no les gusta estar comprometidos con Dios. Por eso prefieren vivir en este mundo, prefieren seguir los pasos del demonio, porque seguir el camino de Jesús, se les hace muy aburrido. Se les hace un camino que no pueden seguir, porque no les ofrece nada en este mundo. Este mundo nos ofrece un sinfín de cosas, pero cuando partamos de aquí hacia el otro mundo, Jesús nuestro Señor va a estar allí, esperándonos. Esa es la confianza y la fe que tenemos que tener en Jesús, de que Él va a estar allí con sus brazos abiertos para recibirnos. Esa confianza, esa fe, tenemos que seguir con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Si no pedimos la ayuda del Espíritu de Dios en nuestro caminar, pues el demonio nos va a hacer pedazos. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que sea Él que nos siga llevando por el buen camino, no hay por qué tener miedo a nada. Todo este mundo en el que vivimos, si llega la muerte y nos reclama, si llega la muerte, mis hermanos, vamos a estar despiertos. No hay por qué temerle ni a eso, a la muerte. Si hemos estado en los caminos, pero si no estamos en el camino y sabemos bien que esta vida la hemos estado llevando muy mal, va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas
y no vamos a poder ni siquiera levantar nuestras cabezas cuando nos pregunte qué es lo que hicimos. Llevamos a cabo su mensaje y no es que nomás enseñemos. Si hemos estado enseñando, ¿verdad?, a muchos la palabra de Dios, pero nosotros no llevamos a cabo nada de lo que allí nos enseña, pues nosotros estamos peor. Por eso, como les decía, mis hermanos, todo aquel al que se le ha dado el conocimiento, que ya conoce del mensaje de Dios, pero que no lleva a cabo absolutamente nada, nos va a pasar lo mismo que a los fariseos. Los fariseos, los escribas, los ancianos y todos aquellos que estaban encargados para llevar por el buen camino al pueblo de Israel, pero que ellos no movían ni siquiera un dedo. Enseñaban muy bien, pero ellos no hacían nada de ello. Esas personas tuvieron un castigo más riguroso todavía que los que ni siquiera conocían del mensaje de Dios. Porque el que no conoce, el que no sabe absolutamente nada, esos viven su vida normalmente, porque no han escuchado nada. Pero cuando ya escucharon, cuando ya conocen, sí hay que tener un poco de temor, porque Dios nuestro Señor, hermanos, cuando nos pida esas cuentas, entonces sí, no vamos a encontrar la puerta por cuál salir. Hay que mantenernos firmes, con mucha firmeza, más que todo en la oración, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos sigan ayudando para seguir adelante sin miedos ni temores a que este mundo nos va a entrellevar, ¿verdad? Porque para estar en este mundo no es fácil, nos atrae todo, pero si conocemos de Dios, vamos a vivir en la pobreza contentos, porque mucha gente, o muchos de nosotros también buscamos riquezas, buscamos tener bienes en esta vida. Cuando todo esto se va a terminar, no nos vamos a poder llevar nada absolutamente. Todo se queda aquí. Nada nos podemos llevar, hermanos. ¿Para qué querer hacer tantas cosas en esta vida si la realidad es que el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos? Tengamos cuidado con esto, porque Dios nuestro Señor nos quiere ayudar, pero si no nos instruimos en su nombre, la ayuda de Dios, haga de cuenta que Él sí nos está enseñando y nos está llevando por el buen camino, pero nosotros nos queremos desviar, ¿verdad? Vamos bien, pero nos desviamos a la derecha o a la izquierda y ya dejamos de seguirle, y allí es donde nos vamos a perder. Sigamos a Dios, busquémosle en la oración, leyendo su palabra, instruyéndonos a través de programaciones como esta o como otras. No tienen que ser esta. La instrucción de Dios viene hacia nosotros y nosotros a veces la rechazamos. Abrimos la página de YouTube o de Facebook y encontramos allí a veces los sacerdotes que tienen muy bonitas prédicas, predicadores que predican muy hermoso, y en vez de escucharles, buscamos mejor videos que nos hagan reír, o que sean videos sucios o cualquier otra cosa, menos lo de Dios. Y todo eso, mis hermanos, no nos va a servir de nada para seguir por el buen camino. Por eso hay que seguir mejor a nuestro Señor Jesús, que es el único que nos puede sacar adelante. Hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio, ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús venía de Dios.
¿Cómo no iba a tener impacto su palabra? ¿Cómo no iba a tener poder entre las personas? Las personas que lo estaban escuchando, yo les aseguro que muchos que conocían de dónde venía Jesús, se extrañaban, comenzaban a decirse unos a otros de dónde le venía ese poder, de dónde a él le venía toda esa sabiduría, cómo él mandaba a los demonios que salieran de ese hombre. Hermanos, el poder de Dios es infinito. ¿Quién puede en contra de Dios? A Jesús lo conocían esos demonios. Es como si nosotros, sin siquiera hacer oración, sin siquiera estar un momento ante el Señor, pidiéndole de su ayuda, ¿cómo vamos a poder nosotros alejar un mal espíritu de una persona endemoniada? ¿De qué manera? Si no estamos en la oración, si no nos mantenemos con ayunos, no nos mantenemos haciendo penitencias, no nos mantenemos haciendo nada, ¿cómo vamos a poder sacar un mal espíritu de las personas? ¿De qué manera? Hermanos, para todo esto se necesita la ayuda de Dios y tener mucha fe y confianza en Él. Pero Jesús, nosotros sabemos de dónde venía Él. Él venía de arriba. Él venía para enseñarnos que con su ayuda todo se puede. Por eso es que los apóstoles, mis hermanos, después de que Jesús se fue a la derecha del Padre, a estar ya reunido con Él, los apóstoles hacían los mismos milagros que Jesús llegaba a llevar a cabo. Los hacían porque todo lo que ellos hacían lo hacían en el nombre de Jesús, pero tenían una fe, una convicción de que todo aquello que ellos pedían en el nombre de Jesús se iba a llevar a cabo. Nosotros no tenemos esa fe. Ellos anduvieron con Jesús, ellos fueron instruidos por Él, y Jesús les envió su Espíritu. El día que recibieron el Espíritu Santo, ellos ya estaban listos para ir y transformar al mundo, lo que llevaron a cabo muy bien, enseñándonos a nosotros que sí se puede. Nosotros, desde nuestro bautismo, tenemos al Espíritu Santo. Desde que recibimos al Espíritu Santo, lo traemos entre nosotros. Él nos ayuda, hermanos. Él sabe la fe y la confianza que cada uno de nosotros tenemos para poder llevar a cabo o para no poder llevar a cabo absolutamente nada, porque Él conoce de nosotros. El Espíritu Santo nos ha transformado. Él está siempre dentro de nosotros y Él conoce. Pero si ni siquiera lo invocamos, si ni siquiera hablamos con Él, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo lo que Jesús hacía? Lo que Jesús realizaba en medio de toda esta gente era extraordinario. Ninguna persona antes que Jesús podía llevar a cabo estas cosas. Todos tenían miedo a una persona que estaba enferma. ¿Se imagina? Mucho más terror iban a tenerle a un endemoniado. Y Jesús le saca a los demonios. Los demonios, fíjese bien, hablan con Él, diciéndole: ¿qué quieres de nosotros? Nosotros te conocemos. Si los demonios conocen a Jesús, a nosotros no nos conocen. Ellos nos van a hacer trizas. Ellos nos van a hacer pedazos totalmente si no nos mantenemos en oración y en ayunos. Fíjese bien, del versículo 33 en adelante dice: se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. Fíjense bien, mis hermanos, los demonios, lo que le dicen a Jesús, con las palabras del hombre, claro. Ellos estaban adentro de ese hombre, usando su mismo cuerpo, utilizando sus palabras. Jesús los amenaza, les dice: cállate, sal de ese hombre. Estos demonios, hermanos, conocieron a Jesús, lo reconocieron. Al instante que lo vieron, dijeron: ¿qué quieres? ¿Ya vienes a destruirnos? Jesús a eso venía, a destruir la muerte y toda la maldad. Pero nos enseñó a nosotros que nosotros podemos realizar los mismos milagros. Podemos limpiar a las personas de su enfermedad o de un mal demonio, siempre y cuando, mis hermanos, tengamos esa fe de Jesús. Él nos enseñó que en su nombre
podemos realizar grandiosas cosas. Él mismo decía a sus apóstoles: si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, ustedes le dirían a aquel árbol: arráncate y plántate en el mar. Ese árbol lo haría, pero ustedes no tienen esa fe. Lo mismo nos pasa a nosotros, no tenemos esa fe. Entonces, ¿cómo vamos a poder realizar todo lo que Jesús nos enseñó? Nos lo enseñó claramente. Si ustedes tuvieran esa fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían realizar todo y mejor que yo. Fíjense nada más. Pero no tenemos la confianza en nuestro Señor Jesús. Por eso no podemos realizar nada en nuestra vida. Cuando oramos por una persona, necesitamos tener esa convicción de que el Señor va a sanar. Y tampoco, hermanos, en nuestra oración vamos a pedirle a Jesús o vamos a darle órdenes de que sane a aquella persona, porque muchas personas así lo hacen. Hacen sus oraciones sobre un enfermo, dándole órdenes a Jesús. La oración, mis hermanos, se hace nosotros teniendo la convicción y la fe de que se van a llevar a cabo las cosas. Y Jesús, nuestro Señor, Él sabe si va a realizar el milagro o no, porque ya conoce, porque ya sabe si realmente tú tienes fe para que eso se lleve a cabo. Eso se va a llevar a cabo solamente si Jesús lo quiere, pero sin que nosotros le estemos dando órdenes de que se lleve a cabo aquello. Dice del versículo 36 en adelante: la gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Fíjense nada más. La gente decía: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder? ¿Con qué autoridad? Con la de Dios, hermanos. Es que Él mismo era Dios. Mucha de la gente ya sabía que el Mesías iba a venir de mujer, iba a nacer de mujer. ¿Por qué ellos iban a extrañar? Porque eso sucedía con mucha gente. Se extrañaban cada que miraban que Jesús hacía un milagro. Y es que ningún hombre antes que Jesús había logrado llevar a cabo un milagro de esa manera. Un milagro que Jesús hacía. Él se acercaba a las personas, mis hermanos, que estaban enfermas. Y en aquel tiempo era muy peligroso para un enfermo que se pudiera acercar a la gente, a la comunidad. Ellos andaban siempre por los alrededores del pueblo. No podían acercarse a la gente sana, porque ellos podrían venir a ser hasta apedreados por esa causa, por acercarse a la gente sana. Hermanos, Dios envió a Jesús nuestro Señor para que todas estas cosas sucedieran, para que todos los enfermos, todos los endemoniados, todos aquellos que quisieran encontrar la salvación, la iban a encontrar, siempre y cuando tuvieran fe. Jesús nuestro Señor sabía cuál persona podía ser sanada y cuál no. Muchos a los que Jesús llegó a invitar, y hubo muchos que Jesús llegó a sanar, que querían seguirle a Jesús, lo seguían por un tiempo y querían seguirle al igual que los apóstoles le siguieron. Pero Jesús les decía: váyanse y den testimonio de lo que han visto. Y a muchos les decía que no dijeran nada de lo que había sucedido allí. Pero Jesús de todos modos ya sabía que se iba a saber, porque la gente no se callaba. La gente iba al pueblo y haga de cuenta que, como cuando alguna propaganda llega con bocina anunciando a todo el pueblo, pues así ellos comenzaban a gritar, comenzaban a hablarle a la gente de aquel Jesús que lo había sanado, porque aquel endemoniado, aquel enfermo, ya la gente lo había conocido, que andaba por las orillas y no podía acercarse a la gente. Ya toda la gente sabía que Jesús era quien los había sanado. Por eso, cuando Jesús iba a otros pueblos, cuando Jesús llegaba en la barca o llegaba caminando, la gente comenzaba a traerle a los enfermos, a los endemoniados, de toda clase de enfermedades. No vayan a creer ustedes, hermanos, que solamente de unas cuantas. Jesús, con hacer oración sobre ellos, los sanaba. Ese era el poder de Dios. Ese era el poder de un hombre
enviado por nuestro Dios Padre. Si Jesús ya nos ha enseñado cómo se deben de realizar las cosas que en su nombre se pueden llevar a cabo, entonces hay que creerle. No hay por qué dudar de su palabra, no hay por qué dudar de lo que Jesús llegó a realizar en medio de nosotros, y ha seguido haciendo toda clase de milagros en medio de nosotros todavía. ¿Cuántas personas no han sido sanadas cuando alguien va y ora por ellos? Los sacerdotes, hay veces que a una gente moribunda van y le llevan los santos óleos, y aquella persona, en vez de fallecer, vuelve a la vida, vive muchos años. Es una sanación, hermanos, es algo que Dios quiere que todavía siga. Si aquella persona ha sido sanada, a través de esa persona se tiene que llevar a cabo el testimonio, y el testimonio de vida es el que arrasa, es por el cual la gente debe creer. Si nosotros no damos nuestros testimonios de vida, de lo que Jesús ha hecho en nosotros, entonces ¿cómo se van a llevar a cabo, hermanos, los milagros, y cómo se va a conocer a Jesús? En aquel tiempo, por eso es que reconocieron a Jesús, por sus milagros, porque las personas iban y daban su testimonio de lo que habían visto, de lo que les había sucedido. Hoy en la actualidad, muchas personas han sido sanadas por Jesús, han sido sanadas cuando son llevadas al templo, cuando las personas han orado por ellos. Ellos saben claramente que es Jesús nuestro Señor quien los sanó, y no son capaces de dar su testimonio. En aquel tiempo no. Las personas, cuando eran sanadas, pasaban gritando por la ciudad: Jesús me sanó, Jesús me volvió a la vida, Jesús me ha pedido que deje de pecar, y Él me va a seguir encaminando por el buen camino. Esos son los testimonios que en aquel entonces, mis hermanos, las personas no les daba pena, que inclusive los fariseos y los maestros de la ley y los sacerdotes no les convenía escuchar, porque eran unos envidiosos, porque no les gustaba que siguieran a otras personas que no fueran ellos. Tenían mucha envidia, mucho coraje con Jesús por esa causa, y más que todo cuando Él sanaba a las personas en día sábado. No les convenía, ni les gustaba. Pero Jesús les decía que si nuestro Dios Padre estaba trabajando todos los días, ¿por qué Él no lo hacía también? ¿Y por qué ellos se paraban de hacerlo? Les ponía un sinfín de explicaciones, y de todos modos la gente de aquel tiempo no entendía, mis hermanos. Hay que seguir a Jesús nuestro Señor. Hay que seguir instruyéndonos en su palabra. Hay que seguirle a Él de todo corazón, y no solamente porque la gente nos lo diga. Si Dios nuestro Señor ya nos abrió la mente, hay que estar atentos y despiertos. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 digno es el Señor. Digno es el Señor de alabarle. Y en este momento, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Señor y al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima por su intercesión, por ayudarnos, mis hermanos, a interceder ante Dios. Vamos a comenzar en este momento, pidámosle que nos siga ayudando en nuestras necesidades. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, te doy gracias en este día. Gracias por tu gran bondad, Señor. Gracias por seguir instruyéndonos, por darnos la confianza, Señor, de seguirte, y que sigamos, Señor, en ese camino, que no nos olvidemos de que de ti, Señor, hemos recibido todo. Somos lo que somos por ti, Señor, y no por nadie más. Síguenos, pues, Señor, dando tu espíritu. Danos la fuerza, Señor, para seguirte con todo el corazón. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran atribulados, que se encuentran enfermos, Señor, para que tú, al igual que aquel endemoniado que le sacaste esos demonios dentro de él, te pedimos también, Señor, sanes a nuestros enfermos
y le saques todo ese mal que ellos tienen dentro de su persona. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias te doy por todo. Espíritu Santo, en este momento yo te doy gracias. Gracias, Espíritu bendito, por darnos la fuerza, por darnos la sabiduría y por darnos el entendimiento que de Jesús y de nuestro Dios Padre vamos siempre a conseguir todo aquello que encontramos más difícil, con mucho más dificultad. Encontraremos la sanación, la salvación y todo aquello que nosotros con nuestro poder no podemos, sino que solamente contigo, Espíritu Santo, lo podremos llevar a cabo, porque tú, bendito Espíritu, eres el que mueves absolutamente todo para que se lleve a cabo la sanación o la salvación de aquella persona que está totalmente mal, que tiene un demonio o que está totalmente arrancada de este mundo. Tú estás allí, bendito Espíritu, y por eso te pedimos a ti que entres con fuerzas en esa persona para que sea sacado todo aquel mal, toda aquella enfermedad, ya sea cáncer, diabetes o cualquier enfermedad que es tan maligna, incluyendo ese coronavirus por el cual muchas personas han muerto hoy en la actualidad. Te los ponemos en tus benditas manos, Espíritu Santo, para que tú los alivies de todo ese mal. Mamita María, te pido tu intercesión, porque en ti ponemos siempre nuestra confianza, en ti, Madre del Cielo, en nadie más, que tú que estás ahí junto a Jesús, que tú nos arrancas tantos favores de Él. Tenemos nuestra confianza puesta en ti, Madre del Cielo, en que nos ayudarás y nos sacarás adelante con gran poder, porque en ti, Mamita María, tú que eres nuestra abogada, tú que abogas por nosotros ante nuestro Señor, no quedaremos defraudados. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre con estas palabras. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir siempre en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Que siempre nos sigan acompañando, que siempre estén atentos a los mensajes de Dios, porque Dios nuestro Señor nos instruye a través de su palabra. Y nosotros también, al leer las lecturas, nos instruimos también. Así es que pidamos siempre de Dios y oremos, y que en nuestras oraciones, mis hermanos, siempre estarán ustedes, y nosotros les pedimos a ustedes que oren por estos servidores que tanto necesitan también de la oración. Les damos las gracias, les agradecemos de todo corazón, y que se la pasen siempre bien en medio de todos sus familiares. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes.